Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, hoy tenemos un episodio muy especial. En Mi Medicina Podcast hoy tenemos invitada. Su nombre es Juanita Peláez. Juanita es Life Coach Sherpa certificada. Tengo el privilegio de traerte a una de mis alumnas que ya ha cumplido su proceso de preparación y hoy le está entregando al mundo un mensaje potente, poderoso. Estoy segura que te va a inspirar. Juanita es colombiana, pero vive en Estados Unidos. Hace unos años empezó su proceso de migración consciente. Decidió salirse de su país y venirse a Estados Unidos a vivir una vida con propósito. Decidida a salirse de su zona de confort, decidida a dejar atrás la que había sido para poderse reinventar en una forma más auténtica, más preparada, que pudiera entregarle al mundo su medicina. Hoy vamos a ser profundamente inspirados con su historia. ¿Cómo fue que ella encontró que quería más? Que quería encontrar nuevos horizontes y así permitirse una transformación desde adentro. Tengo el privilegio de ser testigo de su transformación y hoy te la traigo aquí para que te cuente su historia, te inspire y te demuestre cómo es posible salirnos de nuestra zona conocida, nuestra familia, nuestro país, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y podernos enfrentar a un nuevo paradigma, a una nueva forma de ser donde nos atrevamos a querer más libertad, más dinero, más propósito y por supuesto más de nuestra autenticidad para entregársela al mundo desde un lugar de profundo empoderamiento. Sin más por el momento, damos la bienvenida a Juanita Peláez. Estoy muy emocionada, tenemos una invitada de honor, Juanita Peláez, una de mis queridas Sherpas certificadas que está haciendo cosas maravillosas allá afuera y la tenemos de invitada en Mi Medicina Podcast. Ahora sí, estamos arrancando con episodios con invitado especial otra vez y estoy súper emocionada con este nuevo concepto. Así que bienvenida, Juanita. Gracias por decir que sí a esta invitación. Hola Esther, muchas gracias. Sueño manifestado, literalmente. Manifestación hecha. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad y por estar aquí este día. Gracias. Oye, cuéntanos, Juanita, para que la audiencia más o menos ubique, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces hoy en día? ¿Cómo se llenan tus días? Platícanos de tu presente. Me encanta. Bueno, en este momento soy Life Coach Sherpa certificada y me encargo y bueno, mi mensaje es básicamente ayudar a jóvenes latinos, migrantes en Estados Unidos a descubrir su propósito, a enraizarse nuevamente en tierras diferentes y asimismo poder tener mucha más seguridad para
toda esta parte a nivel personal y profesional que muchas veces nos reta y el migrar, ¿no? Hablamos de migrar conscientemente, de no solamente escapar y viajar y pretender que cuando me vaya a otro lugar va a ser diferente, sino empezar a cambiar y empezar a enraizarnos en estas nuevas tierras. Y esto es lo que hago, guiar a jóvenes migrantes para que encuentren su propósito en la migración y que asimismo puedan descubrir su mejor versión. Oye, y cuéntanos qué onda contigo. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Y cuándo fue que emigraste? Me encanta. Bueno, yo soy colombiana de la ciudad de Ibagué, Colombia, Ibagué, cuando tenía alrededor de 21 años. Recién me gradué de mi carrera profesional de logística empresarial. Estudié en Bogotá, en la capital, por 5 años y luego dije yo, ya, no quiero más esto. Justo fue pandemia en ese año. Y digamos que la pandemia creo que a todos nos afectó un poquito y fue como ese momento en el que para mí fue de mucho cambio, de mucho despertar. Aunque estudiaba logística empresarial, también de alguna u otra forma actuaba, siempre fue como mi hobby ahí debajo de la manga. Y también me estaba yendo muy bien en la actuación, participaba en series y en documentales como Tu Voz Estéreo en Colombia, en Nickelodeon también tuve varias participaciones y a raíz de la pandemia empiezo a trabajar en una empresa logística en Estados Unidos, las cosas no se van tan bien, siento que el mundo corporativo no es como lo mío y tomo la decisión de renunciar y de emigrar y de decir, bueno, ¿qué más hay para mí? Quiero aprender inglés, voy a viajar, a tener esta experiencia, regresar y seguir con la parte de la actuación mientras el COVID se calma y sigo regresando porque tomo la decisión de quedarme aquí. Cuando migré, básicamente se me abrieron muchísimas oportunidades a nivel profesional, a nivel personal, desde el inglés. Y bueno, así empezó todo mi proceso de migrar. Me vine en un programa de intercambio como au pair, que hoy en día ayuda a muchas jóvenes migrantes también que se vienen en este programa como au pair a crecer, a experimentar, a mejorar su idioma y en esta transición, ¿no? De vivir una experiencia internacional muchas veces cambia todo, todo en nosotras y ahí es donde nos preguntamos nuevamente, bueno, ¿quién soy, no? ¿Quién era? ¿Qué es lo que viene para mí? Y es un proceso de trabajo personal, de ir más adentro, de ir más profundo y una vez podemos trabajar en ello, pues podemos seguir avanzando y eso es lo que hago. Y así Oye, llegué. cuéntanos, para quienes no sepan qué es un au pair, Ujú. danos un poco más de contexto en español, a ver, que nos quede Me bien encanta. claros cómo te fuiste. Me encanta. Au Pair es un programa de intercambio cultural en donde te vienes a hacer un trabajo de cuidar niños en Estados Unidos, en donde vives con una familia anfitriona, una familia americana, y por ende trabajas también. Entonces, es un trabajo en donde termina siendo au pair. Au pair es una palabra francesa que significa a la par. Entonces terminas estando a la par de una familia americana, aprendiendo el idioma, viviendo con ellos, viviendo esta inmersión dentro de la cultura. Y ahí es donde pues te permites crecer. Entonces, au pair habla de estar a la par en una familia de intercambio cultural, aprendiendo, estando y cuidando claramente niños estadounidenses. Oye, entonces, a ver, estabas en Colombia, tenías este rollo de la actuación, pero trabajabas en esta empresa americana vía Ujú. remota, ¿no? Viviendo en Sí, Colombia. sí. ¿Y cómo fue que decidiste renunciar? ¿Fue, no te gustó y renunciaste? ¿O realmente qué tan intenso estabas sintiendo este proceso de transición? Bueno, realmente siento que durante mi despertar, ¿no? Durante mis años de crecimiento, desde pequeñita siempre quise el tema de la actuación, ¿no? Siempre quise ser actriz y bueno, cuando llegué como a la decisión de qué estudio, ¿no? ¿Estudio artes o estudio una carrera que me dé dinero, ¿no? Y lo pongo entre comillas para lo que no nos ven, porque era lo que me decían, ¿no? Entonces mi sueño y mi corazón hablaba y quería estudiar actuación, quería estudiar artes, quería ser cantante, quería simplemente salir y volar, pero mis padres, ¿no? Estaban muy desde
la idea de estudiar algo que te vaya a dar dinero, ¿no? Los actores, los cantantes, los artistas en general siempre son muertos de hambre y discúlpeme si alguien nos escucha, pero fue lo que alguna vez me dijeron y me marcó muchísimo. Entonces, esto de alguna u otra forma influyó a esa decisión de que estudiara una carrera mucho más formal, que también era buena en los números y en la organización y en la administración. Ujú. Tenía muchísimo espíritu emprendedor y dije yo, bueno, ¿qué tal si nos vamos por la parte de logística? Y fue ahí donde tomé la decisión lógica de estudiar esta carrera. Pero como a los 17 18 años tuve como mi primer corazón roto, literalmente, y fue como ese momento en donde decía yo, a mis 18 años, mi vida se va a terminar, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer conmigo? Nunca voy a poder cumplir mis sueños, el amor se me fue, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, desde ahí fue donde sentí como, me sentí muy cerca de la muerte, según yo. Hablábamos de estar nadando como en Ujú. estos 2 centímetros de lodo y así lo sentía yo y desde mi eneatipo 4 también súper dramático decía yo, no, tengo que empezar a hacer algo que me guste, tengo que empezar a hacer algo que me guste. Y es ahí donde retomo el tema de la actuación, de decir a escondidas, voy a ir a clases de teatro en la universidad, voy a empezar a hacer cositas para poder pagarme mis clases, empezar a actuar, cómo se llama esto, cómo me puedo meter más en este mundo de la actuación. Y desde ahí arranco como a llevar mi hobby, ¿no? Muy desde el lado, terminando mi carrera, haciendo mis prácticas y demás. Y al terminar mi carrera, ya para el último año de graduarme en el 2020 se alinearon las dos, en donde mis proyectos a nivel de actuación ya iban muy arriba, generaba ingresos, me pagaban, estaba muy involucrada en el mundo de la actuación en Colombia y por el otro lado, pues también estaba saliendo en mi carrera profesional. Entonces fue un momento en donde se me presentaron como estos dos caminos de decir, bueno, trabaja, hazlo porque es lo que te va a dar dinero, pero luego también estaba viendo toda la parte de actuación y fue en ese momento en donde, como por la pandemia, claramente se bloqueó el mundo de la actuación, pues productoras, todo realmente tuvieron que cerrar y lo único que me sostenía era mi trabajo remoto, ¿no? Entonces fue como esa señal en donde me decía, explóralo, métete de una con esto, pero fue en ese momento en donde yo dije, esto no es lo mío, sentía como esa contracción todos los días que me levantaba. Era una empresa que me ayudaba muchísimo y aunque me retaba mucho a nivel profesional, sí era como no quiero, esto está pesado, no. Me encantaba muchísimo hablar, coordinar con las personas, pero el estar lejos y el no coordinar de pronto la parte logística, que era lo que me encargaba en ese momento, Ujú. no se sintió tan chévere y ahí fue donde dije yo nuevamente como, si el mundo se va a acabar, ¿no? Y si la pandemia y si todo se va a acabar y yo tengo la oportunidad de vivir porque nunca me dio COVID, fue como quiero empezar a hacer algo que realmente esté en línea con lo mío. Y era una decisión loca, digo yo, en un momento en el que estaba haciendo ejercicio en la casa, intentando como alinearme nuevamente, caí en el piso de mi casa literalmente como una ranita ahí a pensar y fue como, ¿y si te vienes como a Oper? Ya la idea había sonado en mi cabeza antes, había buscado otras formas y fue como, esto se sintió como un sí en mi cuerpo que decía, sí, quiero más de esto, sí, qué tal soñar, sí, qué tal viajar, sí, qué tal ayudar, sí, qué tal aprender más inglés. Y de ahí ya tomé la decisión de decir no más, muchas gracias, sin ningún plan B, claro y estructurado, dije yo, me voy, me lanzo. Y bueno, Dios y la Virgen y todo realmente creo que se alineó y en un mes tuve la oportunidad de viajar justo en pandemia donde no estaban dando visas, donde todo estaba cerrado. Fue como esa oportunidad que me dijo, sí, viajé y bueno, pues ahí empecé, pero sí fue un momento de mucho cambio y de muchos retos que muchas veces no tomamos. Oye, ¿y tu familia cómo veía esto? Que de repente tú dijiste, voy a renunciar a esto en plena pandemia, me voy a ir a otro país, voy a estar bien lejos y voy a vivir con otra familia. ¿Tu familia lo tomó como que bien, les hizo ruido? ¿Cómo fue eso? Sí, siento que mi familia de verdad siempre me ha apoyado mucho, más mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como la que de alguna u otra forma me dice, dale, vamos, ¿no? Tú puedes, confío en ti. Desde pequeñita siempre me decían como tú tienes una estrellita, confía en eso. Y aunque por el otro lado también me decían, ¿no? Como, pero organízate, ¿no? Y los miedos y demás, eran decisiones que cuando
yo ya estaba segura, les transmitía tanto esa seguridad a ellos que era como o me apoyas, o sea, te lo estoy comunicando, ¿no? Entonces, sí, siento que de alguna u otra forma sí fue como la rebelde de la casa, la loquita, ¿no? La aventurera, pero eso nos ha llevado a muchos y a nuestra familia a crecer muchísimo y ahora ya como que me sueltan, ¿no? Un poquito más, pero en ese momento, siendo pequeñita en términos de edad, ¿no? Em, sí, sí fue para ellos un reto, pero para mí fue un confía en mí, por favor, sé que lo estoy haciendo y creo que esa confianza que yo tenía en mí se la transmití a ellos y bueno, pues siento que ha sido como ese apoyo que al final ellos también me han dado. Oye, Juanita, y entonces cuando tú llegaste a Estados Unidos, ya llegaste a una familia con la que ibas Ujú. a vivir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuéntanos cuáles fueron los shocks culturales más evidentes con los que tuviste que batallar recién llegaste. Y siento que el migrar fue como el salir de esta cajita de pandemia en donde estábamos todos en mi casa, ¿no? Convivíamos, no tenías este contacto con otras personas. Al migrar, encontrarte con otras culturas, el idioma, diferentes formas de vivir, ¿no? Y de expresarse. Y para mí fue súper difícil. Uno de los mayores retos claramente fue como el inglés que aunque me defendía muchísimo, uno sabe que, uno piensa que sabe, pero cuando llegas aquí después es como, ah, pucha, no creo que no sabía tanto. Entonces fue como este reto y este ego, más el ego de yo sabía que sabía y ahora no sé, ¿no? Ese fue uno. Y luego el reto profesional, que yo también decía, es que yo en Colombia era, ¿no? Es que yo en Colombia hacía, es que yo en Colombia era actriz, es que yo en Colombia tenía mi profesión, ¿no? Y aquí muchos de estos pensamientos como si eres niñera, entonces no vales, o no sé, si estás haciendo trabajos básicos, entonces eres mala persona. Y eso me mataba mucho la cabeza, Como ¿no? mala persona. ¿Por qué serías mala Como persona? no sé, como que le damos mucho valor a las profesiones, ¿sabes? Siento que la cultura latina muchas veces, si tienes una carrera de abogado, si tienes una carrera de médico, vas Mm, a ganar más y por ende es una persona con mucho conocimiento, eres una buena persona, ¿no? Y le digo como buena porque al final es como, es una persona educada que gana mucho. mm, Pero cuando estás en trabajos, no sé, como limpieza, como niñero, como un restaurante, ¿no? Muchas veces está esta connotación de son personas que no tienen educación, o son personas que son flojas, o son personas que no tienen talento, que no quieren salir adelante. Y era mucho, volviendo al tema de lo de los actores, que me decían, si eres actor, eso no vas a ganar dinero, tienes que estudiar algo para que puedas tener una profesión. Entonces, mira desde dónde venían todas esas creencias, que si no tenías un trabajo formal, que si no tenías un título, no ibas a ser bien paga, ¿no? No te iban a valorar por quién eras, no ibas a ser una buena persona, ¿no? No te iban a respetar porque no tenías un título profesional. Y siento que ese fue uno de mis mayores retos, el enfrentarme a una cultura, a un trabajo diferente que de alguna u otra forma estaba ayudando y aunque estaba a la par, ¿no? Aunque estaba en un país con muchas comodidades, aprendiendo inglés, mi mente me jugaba muchas malas pasadas, ¿no? De no vales nada, ¿para qué te viniste? Mira cómo te reciben, estás aquí simplemente limpiando a otras personas. Y era mucho de mi ego, ¿no? De estas creencias que nos ponen cuando al final nos etiquetan desde una profesión y no desde quienes somos realmente. Y era ahí donde las personas me decían gracias por estar aquí, por ayudarnos. La relación que hice con esta familia fue muy linda porque yo cuidaba a sus niños, los enseñaba a todos y ellos eran súper agradecidos conmigo y lo siguen siendo. Tenemos una relación súper bonita, pero yo muchas veces me sentía mal conmigo misma, ¿no? Y entonces estos pensamientos que al final me hacían sentir mal, me hacían tener una mala experiencia, ¿no? Y estas malas experiencias de el choque cultural, de por qué todo es diferente, pero por qué las personas no valoran quién soy, pero por qué no me puedo expresar con claridad, porque tengo tanto para decir, pero no puedo decirlo porque no tengo un buen nivel de inglés. Y bueno, pues claramente como temas como, no sé, la comida, el clima, que me dio súper duro también el entender de que ¿A dónde te eh, mudaste en Estados Unidos? yo me mudé inicialmente a Michigan, a Seattle, y luego, bueno, hice como un cambio de familia y me fui a Michigan y es una ciudad cerquita a Canadá.
tiene borde con Canadá y es una ciudad en donde hace mucho frío, ¿no? Entonces como que el verano son 4, máximo 6 meses y después hace mucho frío, nieva mucho y bueno, fue como mi mayor reto de siempre estar en una cultura, ¿no? Latina, con mucho sol, con muchos vibes de fiesta y llegar a una cultura en donde, uy, de alguna u otra forma se sentía ese frío, ¿no? Y más que el frío, era esa sensación de resguardarnos, ¿no? De ir adentro, ¿no? De hibernar, como muchas veces llamamos. Y para mí, el no haber tenido eso antes, el no haber vivido eso antes en mi familia, porque pues en Colombia tenemos dos climas, ¿no? El calor y el frío, ¿no? Y por mucho el frío duraba un día, 2 días y más donde yo vivía. No teníamos esa cultura de resguardarnos, de ir adentro y cuando lo hacíamos era 1 o 2 días y ya está, ¿no? Volvíamos a esta rutina. Y el resguardarme para mí, el frío, la nieve, el no tener sol, me hacía mucho ir adentro. E ir adentro era mucho ir a mis pensamientos también. De ir a Mm. lo que pensaba, que era lo que sentía. Ahora me siento sola, extraño a mi familia. Y aunque no lo veía en ese momento de esa forma, era lo que más me impactaba en ese momento. Que yo decía, pero sí, ¿por qué odio la nieve? Y los primeros Mm. días es hermosa, es súper linda porque es algo diferente, pero luego cuando convives en esto todos los días es ir adentro. Y ese fue uno de los mayores retos, del resguardarme, del hibernar y de que el frío me hiciera confrontarme con muchas cosas a nivel personal, profesional, ¿no? De sentimientos, emociones y fue lo más difícil. Oye, bueno, esto está muy increíble. Me proyecto mucho porque pues yo también me vine cuando me vine a Estados Unidos a vivir, yo ya había pasado cuando era más joven un año en un internado, ¿no? Acá. Pero Ujú. fue en Texas y en Texas pues igual, batallé más con la etapa de calor, que era un calor Sí, insoportable, a con el frío. Pero bueno, pues yo la primera vez que vi la nieve tenía 32 años. O sea, la primera vez que la vi, la toqué y estaba en un lugar donde nevaba, ¿no? Y también fue un shock muy grande. No necesariamente que me hiciera resguardarme, porque al revés, era como cómo aprender a relacionarme con la nieve y tener que estar afuera. O sea, más bien yo quería estar adentro, ¿no? claro. Y era como, no, ¿cómo vas a hacer tu vida a pesar de la nieve? ¿Cómo vas a hacer ejercicio en la nieve? ¿Cómo vas a divertirte en la nieve? ¿Cómo vas a actuar como que esto está normalizado ya por tu sistema nervioso, que siente que necesita estar en su cama, en su casa, ¿no? En pijama. Haz un ejercicio conmigo. Cierra los ojos y contempla esta idea. Imagínate que tomas una decisión que en tu vida lo cambia todo. Quizá es una decisión difícil, una decisión que te incomoda, una decisión que tomas desde el corazón, pero no tienes mucha idea de cómo se van a dar las cosas. De repente, en pocos meses, te encuentras siendo parte de una comunidad. Tienes nuevos amigos y amigas, tienes nuevos colegas, tienes una agenda con diferentes eventos, con diferentes ponencias, clases, talleres. Te encuentras profundamente expandido o expandida cuando eres parte de esta comunidad. En 4 meses tienes una nueva forma de ingresos. Te encuentras que puedes dar sesiones individuales vía remota a clientes que quieren hablar contigo por tu expertise, porque quieren que tú les guíes en procesos de coaching para que puedan superar situaciones complicadas que tú conoces bien, porque tú las has trascendido primero. En un año te estás certificando y puedes empezar a construir un modelo de negocio que incluye cursos, libros, retiros, talleres. En 2 años encuentras que tienes una vida completamente distinta, una vida llena de libertad. Recibes invitaciones a podcast, a ponencias, conferencias. En 3 años te encuentras que estás publicando tu primer libro. En 4 años te das cuenta que tus precios de coaching han evolucionado muchísimo, que hoy cobras 10 veces más de lo que cobrabas cuando iniciaste. Tomar una decisión vocacional que lo cambia todo puede ser eso que catapulta a que tengas la vida que quieres tener.
Si tú llevas tiempo escuchando este podcast, probablemente eres una persona profundamente empática, que disfruta temas de energía, manifestación, sanación, conciencia. Quiero invitarte a un taller intensivo. El taller se llama El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Este es un taller intensivo donde aprenderás cómo convertir tu historia personal en tu negocio online. Es un taller de 5 días, con breathwork, con sesiones de Q&A. Es un taller intensivo, cupo limitado, apúntate ya. Es completa y absolutamente gratuito. Después de este taller, abrirán inscripciones para Sherpa Certification. No importa si no sabes qué es, en el taller lo descubrirás absolutamente todo. Lo primero que tienes que hacer es apuntarte para que no pierdas tu lugar. Oye, entonces cuando tú te viniste para acá y decidiste hacerlo con este plan, ¿no? Y poder como matar varios pájaros de un tiro, ibas a mejorar tu inglés, ibas a viajar, ibas a ayudar, tenías el plan de regresarte a Colombia, ¿cierto? Inicialmente, sí, esos eran Ujú. mis planes, ¿no? Regresarme a Colombia, venir el primer año, vivir esta experiencia cultural y regresarme, pero los planes cambiaron, ¿no? Y fue un momento en el que, como, sí, o sea, más o menos como cuando estás en el programa, los 6 meses te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Te quieres quedar otro año? Porque te dan la oportunidad de extender un año más en el mismo programa o te devuelves. Y yo decía, no, la verdad me quiero devolver. Para esa época también mi familia estaba en Colombia, en pandemia, estaban pasando como un momento difícil a nivel de economía, a nivel de relaciones. em, y yo sentía que quería volver por mi familia, quería volver mucho por mi familia, extrañaba mucho Colombia y esta época de frío me hacía extrañarlos muchísimo. Yo decía, no, me voy, esto no es lo mío, yo extraño a mi familia, me quiero ir, mi vida está allá. Y gracias a Dios, digamos, en diciembre de ese año, yo tuve la oportunidad de traer a mi familia porque pues no podía ir, sino les dije, vengan, pasamos Navidad aquí, son fechas especiales, en donde vamos a estar resguardados, en donde vamos a volver a sentir ese calorcito. ¿Qué tal si vienen y pasamos Navidad aquí? Y bueno, esa idea de pasar Navidad aquí realmente fue este choque en el cual me di cuenta que todo lo que quería, ¿no? Ir por mi familia, terminó en una pelea, terminamos peleando horrible. Fue un reto en el que mi familia esperaba muchas cosas de mí, pero yo ya había vivido muchas experiencias. En un año intercambio, siento que creces 4 veces más de lo que si hubieras estado en el país y yo, o sea, sentía que mi forma de ver la vida, del experimentar muchas cosas, de el vivir experiencias y situaciones que me habían hecho ser más independientes, habían cambiado muchas cosas en mí y el encontrarme con mi familia fue un choque en el que me Cuando hizo nos dices variar. de que te llevaste a tu familia, ¿a quiénes? ¿Cuántas personas estamos hablando? Mi mamá, mi abuelita, mi mamá y mi abuelita. Mi hermano de alguna u otra forma ya estaba aquí en Estados Unidos, él también se vino a estudiar, pero mi mamá y mi abuelita siempre han sido Ok, mi núcleo entonces más te cercano. llevaste a las dos a pasar Navidad acá y con ellas Sí. fue con quienes te peleaste. ¿Qué expectativas tenían Y ellas de ti? siento que, no sé, la verdad no sé, pero eran como expectativas de reencontrarse con esa misma Juanita, de pronto un poco más niña, más sumisa, más dependiente de ellas. Em, y claramente el vivir sola me había hecho como abrir, ¿no? A experimentar experiencias diferentes, ¿no? Que te hacen confrontarte, chocarte. Había venido de un proceso, ¿no? De invierno en donde decía, o en esta parte del otoño, casi invierno, que es todo gris, y mucha confrontación conmigo que me había vuelto a preguntarme qué es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Y siento que se encontraron con esa Juanita de, hay cosas que ya no me gustan, hay cosas que quiero cambiar, hay cosas que ya no van a ser así. Y esa confrontación, ¿no? Nos hizo tener un choque bien fuerte en la cual mi mamá también esperaba muchas cosas de mí, digamos, en este viaje. Y una de ellas era como esta fecha especial, ¿no? De poder estar en diciembre, en Navidad juntos. Y una de esas fechas, lamentablemente, me tocó trabajar, ¿no? O sea, como que tuve que trabajar y en Colombia normalmente el diciembre y el 31 que es el final de año, se celebra, ¿no? Con todo. Ujú. Y yo no pude estar en esa fecha importante con ella, aunque quería muchísimo, no pude estar.
y fue como el choque. Mi mamá claramente se molestó muchísimo, yo también sentía que no había mucho valor, que no me estaba valorando. Yo le decía, mamá, es un tema cultural, aquí tengo que trabajar, eh, en fin. O sea, como que fue un choque en donde tuvimos una pelea y al final yo dije, ya no me voy, ya no me voy. Quería irme muchísimo por ella y el no sentir de pronto como ese valor y ese aprecio que ella tenía o que me estaba dando fue como ahora tomo las decisiones por mí, quiero hacerlo por mí, quiero seguir trabajando, quiero seguir cumpliendo mis sueños. Entonces fue como ese choque de querer salir un poquito, ¿no? Como querer cambiar tus creencias y luego reencontrarte con tu familia que esperan algunas cosas diferentes de ti. Fue Ujú. esto está cambiando y si tomo decisiones, ¿no? Basadas en otros, no voy a seguir avanzando como quería y que al final estas oportunidades es lo que me estaban dando. Entonces es ahí donde renuevo, ¿no? Como este sentimiento de lo estoy haciendo por otros o lo estoy haciendo por mí, que es lo que realmente quiero y mi corazón en ese momento me decía, quédate, sigue experimentando, sigue viajando, hay muchas oportunidades y es así como decido quedarme, extiendo una visa de estudiante, termino mi programa como au pair, empiezo a estudiar inglés, que era uno de mis mayores retos, trabajar en el inglés. Mi mayor meta era literalmente estudiar actuación, ¿no? Terminar el programa de estudiar actuación, pero como no tenía tan buen nivel de inglés y para actuar, pues había que hablar mucho inglés y de mucho vocabulario. em, yo quería seguir estudiando inglés, quería seguir perfeccionando mi idioma, entonces empiezo a estudiar inglés en una academia full time, ya no trabajaba, sino estaba mucho más de estudiando todo el tiempo ¿Cómo le hacías para sostener tus gastos y tu vida aquí en Estados Unidos? Bueno, realmente eso fue un tema en donde fue mucha organización y mucha planeación. Siento que desde pequeñita como que siempre me han enseñado el ahorra, el trabaja, el guarda. Y en mi año como au pair pude ahorrar mucho, pude tener muchos ingresos también y empezar a ahorrarlos. Entonces como que hice mis ahorritos en ese momento para dar este primer paso, pero después esos ahorritos se fueron yendo, ¿no? Entonces ahí fue donde me quedo yo como, ay, pucha, ¿qué hago? Mm. Empiezo a buscar formas creativas, ¿no? De hacerlo, de querer salir adelante. Empiezo a trabajar en redes sociales, empiezo como a promover mi mensaje y bueno, desde ahí también empiezo como a guiar a otras personas por medio de asesorías, por medio de contarles mi experiencia y de alguna u otra forma el dinero fue llegando desde emprendimientos, desde... Ahí era guiar a personas en que, o sea, porque ¿cuál es tu mensaje? En ese momento era como de, pues y quizá otras personas que se quieren venir acá en el mismo esquema. Y les cuento mi Claro, experiencia y les doy tips, ¿no? ¿Era correcto, así? correcto, desde el ser au pair. Hay muchas personas como que no sabían cómo lo había hecho y el tema de ser au pair no había sido, o sea, no había sido como un boom o muchas personas no lo conocían. Entonces, poder guiarlas en ese proceso de decir, bueno, pues toma la decisión, esto es lo que es para ti, te sirve o no, y compartirles mi experiencia. Siempre, o sea, más que pensando en voy a recibir dinero de esto, fue compartir mi experiencia, que siempre siento que me ha gustado hablar en cámaras, compartir lo que me sirve, lo que no me sirve. Y en ese momento estaba como, necesito hablarlo con alguien. Entonces, como que empecé a trabajar en mis redes sociales, a comunicar mi mensaje, a explicarles cómo lo había hecho. Ahí me fueron invitando a eventos, a charlas, a podcasts. Entonces, como que de alguna u otra forma fui creciendo mis redes sociales, creando una comunidad y bueno, después de ahí empecé a trabajar como toda esta parte del cómo puedo crear dinero a través de redes sociales y Oye, bueno. qué cañón que a mucha gente se nos cierra el cerebro porque decimos, bueno, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo conseguir una fuente de ingresos adicional? ¿No? Y Ujú. de repente pensar en que hacerlo por redes sociales o a través de compartir mi mensaje. ¿Cuál es mi mensaje? No tengo un mensaje. Y es como solamente tus experiencias de vida, aquello que tú has trascendido, aquello que has iniciado, aquello en lo que ya no eres principiante porque ya pasaste por la curva de aprendizaje, todo eso es sumamente valioso para alguien que no ha iniciado ese proceso. Y Total, somos nosotros los que estamos tan familiarizados con nuestra historia que le perdemos un poco le perdemos la capacidad de verle potencial. total.
Total, todo y lo que siento nos costó trabajo y lo que de alguna manera nosotros tuvimos que rompernos la cabeza para para ver el cómo lo puedo hacer, cómo puedo ir, cómo puedo ahorrar, cómo puedo sortear las barreras de idioma, culturales, cómo puedo aclimatar mi sistema nervioso a este nuevo lugar, con este nuevo clima. Todo eso te construyó muchísima información sumamente valiosa para alguien más. total. Pero bueno, en tu caso es muy claro verlo, ¿no? Lo valioso que es y simplemente ver que personas que tienen el interés de hacer lo mismo que tú, pues son tus clientes potenciales, ¿no? Pero muchas veces minimizamos nuestra historia y decimos, no, bueno, esto, no sé, yo lo hice así, pero no creo que nadie tenga esa misma pregunta o nadie tenga esa misma necesidad o nadie quiera que yo le ayude o si yo lo hice solo, pues todo el mundo lo hace solo, cada quien, ¿no? No necesariamente es así. Cuando le vemos oportunidad a nuestra historia, encontramos mil maneras de compartir y luego de que eso que estamos compartiendo se pueda monetizar, pueda tener un retorno, pueda tener un intercambio de energía, ¿no? Total, y es eso, o sea, como que yo veía literalmente, o sea, pues es que si yo lo hice sola, cualquier persona lo puede hacer sola, o es que esto es información básica, yo ya lo sé, cuando realmente él se lo comunicaba a alguien y me decían como, "¡Ah! No puede ser, hay formas de hacerlo, cuéntame más, ¿no?" Y ahí era donde yo decía, esto es valioso, ¿sabes? Mi experiencia es valioso, lo que he hecho es algo valioso, y más de verlo como valioso también es abrirme al servicio, ¿no? Que muchas veces es, pues es mi historia y ya está, me quedo calladita, Ujú. ¿no? Y de alguna u otra forma siempre he sido como muy comunicativa, y utilizar esas herramientas y esos talentos también que tenía fue como, pues vamos a exponerlos, ¿sabes? ¿Por no? Poder contar o poder inspirar a otras personas a hacerlo. Y siempre lo hacía desde ahí, desde el, oye, si yo lo hice estando en el mismo lugar donde tú estuviste, seguramente tú también lo puedes hacer, ¿no? Empecemos a mirar otras formas de hacerlo, porque ahí es donde decimos, ah, no, pero es que como ella tiene súper talentos, ah, no, pero es que como a ella le tocó fácil, ah, no, pero es que como a ella tal cosa, cuando al final es, ey, espérate, la información está, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a utilizarle? ¿Cómo podemos empezar a dejar de criticar al otro y decir, oye, ¿cómo lo hizo esta persona? Para asimismo poder tener más información y seguir en tu camino. Oye, Juanita, ¿y cuándo fue cuando decidiste certificarte en Sherpa? Siento que a través de ese momento en donde ya había venido teniendo como estos choques a nivel cultural, ¿no? Del idioma, del, del clima, ¿no? Mucha introspección. Llegó un momento en donde me enamoré de un americano, y también fue como enfrentarme a todos los choques culturales, migratorios, etcétera, 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 que eh, rompimos, como que terminamos, y fue ese momento de decir, ¿qué más hay para mí? ¿No? Quiero trabajar en mí, quiero volver a reconstruir esta versión mía, quiero volver a trabajar en esta mujer que era antes, porque ya siento que no soy lo que mi familia espera, pero tampoco sé qué viene de mí, no sé qué, no sé cuáles son mis planes, ya llegué hasta este lugar, pero no sé qué sigue, y es ahí donde empiezo a hacer este trabajo interior, de redescubrirme, de empezar a reconocer mis talentos, de mi propósito. Tomo la decisión de certificarme como coach, más que entenderlo a nivel profesional. Yo no sabía nada del tema de coaching, y luego fue como ese deseo mío por querer aprender. Literalmente llegó la oportunidad de poder vender, ¿no? O poder enseñar a otros y poder tener un negocio en línea por medio de tus experiencias, y fue como, Dios mío, gracias. Y fue ahí donde me encuentro con uno de tus podcasts, y empiezo, tomo la decisión de certificarme y de trabajar mucho más en mí, de seguir trabajando en mis creencias, de esas creencias que, aunque sabía que estaban de pronto por ahí un poquito flojas, me desbalanceaban, y el confrontarme con este reto de quiero cambiar. Quiero ser mi mejor versión, quiero ser una nueva yo, quiero tener nuevas herramientas, este país no me va a quedar grande. ¿Cómo es esto que en este momento estoy teniendo una mentalidad, no estoy quejándome cuando hay tantas oportunidades en este país? Y yo siempre digo, ¿no? En el país de las oportunidades, si no sabes para dónde va, cualquier bus te sirve. Y es ahí donde yo decía, hay tantas oportunidades, pero no sé cuál de estas me sirve, no sé hacia dónde voy, no sé qué es lo que quiero hacer, es la actuación, es el emprendimiento, es la logística, ¿qué es, no? De todo eso que he hecho, que al final ya sentía que no me definía, ¿no? Entonces era ahí donde decía, todo esto que he hecho, mi carrera, mi actuación, mis emprendimientos, o sea, todo en este momento no me define. ¿Cómo lo puedo empezar a
a organizar. Y es ahí donde empecé a entender de que más que mis títulos, más que mis profesiones, más que esos tags que nos ponen socialmente, era un reconocerme a mí, cuáles eran esas habilidades, cuáles eran esos talentos que había adquirido en mi profesión, desde la actuación, desde las artes, que al final todo eso te hace volver a tu propósito, a quién soy como persona, a qué es lo que hago, cuáles son mis experiencias y desde ahí poder sentar nuevas bases, poder visualizar, poder conectarte con esta nueva versión de ti. Le digo yo siempre apagando este mundo exterior, ¿no? Que no sea aún lo que tengo que hacer o lo que me dicen que tengo que hacer, sino es, espérate, cómo te conectas nuevamente con tu mundo interior, conectas con esos talentos, conectas con eso que quieres hacer, con tu propósito, con literalmente eso que no tiene tag y no tiene etiqueta, sino que eres tú, ¿no? Tu marca personal, tu Mm. ser, tu propósito de vida y desde ahí poder identificar este nuevo camino que resuene mucho más con quién quieres llegar a ser, con esta nueva mejor versión de ti. Y es ahí donde empiezo este proceso y en este despertar, volver a mí, el volver a decir, oigan, sí, soy artista, soy creativa, soy una tipo 4 me encanta hacer chistes, por eso es que no resueno con el mundo corporativo, por eso me encanta el emprendimiento, ¿no? Que muchas veces sentía esta necesidad de encajar. Pues Mm. donde me despego de toda esta necesidad de encajar, de decir esto es este lado, es este otro, tengo que hacer esto por lo que me dicen, por lo que tengo, por la sociedad. Me desprendo de todas esas etiquetas y digo, decido ser auténtica, decido vivir en mi propósito y seguir mi caminar. Me fascina escucharte. Oye, ¿cuándo fue cuando te graduaste? Recuérdame, ¿tiene como que un año? Menos. Como de Sherpa, Sí, este año, este año. Así como 6 meses, tal vez, 5 meses. 6 meses. Y Sí. estos 6 meses han pasado muchísimas cosas, has crecido muchísimo, has creado muchas cosas. Cuéntanos un Sí. poquito cómo ha sido la evolución. Cuando tú te certificaste, yo sé que sigue muy fuerte el tema de la migración consciente, pero seguramente ha cambiado muchas cosas ahora que tienes la preparación de coaching, ¿no? ¿Cómo ha Total. evolucionado? Realmente qué haces por tus clientes? Yo siento que al principio, antes de ser coach, pues les contaba mi experiencia, ¿no? Y lo hablaba mucho desde este lugar de lo que a mí me funciona y yo no sé si a ti te vaya a funcionar, pero las herramientas de coaching realmente me ayudaron a tener un entendimiento mucho más claro de herramientas como el enneagrama, como el teledipity, herramientas que uno dice son súper básicas, pero que me han ayudado a mí a ayudar a otras personas a que se conozcan más, a que vayan un poco más profundo, a que vayan más adentro. Y fue ahí donde dejé de hablar solamente de mi experiencia y de contarles lo que a mí me ha servido, que puede que a ti te sirva, sino en realmente ayudarles a ir mucho más adentro, a ir mucho más profundo y hacer ese acompañamiento que yo no tuve cuando me sentía perdida, sola, que no encajaba, para que ellos mismos por medio de estas herramientas de coaching puedan empezar a indagarse, a conocerse, a empezar a redescubrir esta nueva mejor versión de ellos mismos y asimismo poder definir sus planes a nivel personal, a nivel profesional, a nivel migratorio, siendo conscientes quiénes son, ¿no? Teniendo ese acompañamiento de coaching. Ser joven, migrante y empezar desde cero en un país nuevo como lo es Estados Unidos trae muchos retos, pero también trae muchas ventajas. Y para mí fue el volver a quitarme todas las etiquetas que tenía a nivel personal, a nivel profesional y literalmente empezar desde nuevo, reinventarme. Y para mí esta certificación de Life Coach Sherpa me ayudó a poner todas las piezas en su lugar, a conectarme conmigo misma, con mi propósito, con mis habilidades, utilizar todas las herramientas que aprendí durante esta certificación a nivel emocional para asimismo poder superar el duelo migratorio y hoy en día poder transformar este dolor en mi mensaje y servir a toda la comunidad latina en Estados Unidos. Es así como creo mi programa de Migración Consciente, un programa enfocado a ayudar a muchos migrantes a descubrirse, a quitarse etiquetas y asimismo crear su nueva mejor versión de sí mismo en un país de migración. Hoy en día, gracias a esta certificación, gracias a todas las herramientas que he podido aprender, he tenido libertad de tiempo de poder trabajar desde todos los lugares y ciudades de Estados Unidos. He podido tener libertad financiera, poder trabajar
en casa, en viajes, poder tener estos ingresos y este sustento económico que es tan importante y que hoy en día se ve proveído a través de mi propósito, y sin más poder tener este sentimiento de ayudar a muchas otras personas que así como yo también estuvimos en una situación en donde nos sentimos perdidos, y esto no hubiera sido posible si yo no hubiera tomado la decisión de reinventarme y de certificarme en una academia en donde me diera las herramientas a nivel energéticas y profesionales para trabajar en mi desarrollo personal y por ende convertirlas en un producto, en un servicio para toda la humanidad. Y cuéntanos cómo ha evolucionado tu negocio. O sea, por ejemplo, si ahorita alguien nos está escuchando y dice, wow, resueno cañón contigo, Juanita. O sea, incluso me identifico, tenemos una historia muy parecida, me encantaría hacer algo similar que tú, pero bueno, evidentemente me da mucho miedo, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. ¿Cuáles serían las posibilidades que tiene de trabajar contigo? Bueno, en este momento tengo un programa de acompañamiento semipersonalizado en donde es para mujeres latinas, migrantes, jóvenes que están en esta evolución, que quieren convertirse en su mejor versión, que quieren sacar esta piel que seguramente ya no las identifica y convertirse en mujeres mucho más seguras de sí misma, mucho más decididas, ir más adentro. Y este programa se llama Auper Consciente. ¿Por qué Auper? Porque Auper, como te decía inicialmente, Auper es una palabra que significa a la par. Y a la par es que todas estamos a la par, que yo también estuve allá y que seguramente también estuvimos en el mismo nivel. Y estar a la par de manera consciente nos ayuda a despertar y a crecer. Y por eso se llama Auper Consciente para mujeres migrantes que en este momento quieren empezar a trabajar en sí mismas. Entonces, este programa es un programa semi personalizado en donde pueden tener muchas herramientas de autoconocimiento, de trabajo interior, y asimismo van a tener sesiones uno a uno conmigo y un programa de más mujeres migrantes en donde nos acomodamos todas, nos arropamos todas y no vivimos este proceso de vivir, evolucionar en un país sola, sin amigas, sino que al final podamos acobijarnos entre todas, compartir nuestras experiencias, hacer networking y que desde ahí podamos vibrar en una comunidad mucho más consciente, mucho más alineada a lo que somos y empezar a migrar, ¿no? Conscientemente, vivir esta experiencia al migrar desde el corazón, alineadas a nuestro propósito y viendo eso que queremos y no lo que nos toca, ¿no? Oye, qué importante trabajo estás haciendo, porque si hay gente que quiere migrar y probar esta opción, es bien difícil pensar que lo van a tener que hacer solas, Ujú. ¿no? Y estas emociones como de el extrañar casa o el extrañar la forma de vivir en tu país es muy real para el sistema nervioso. No es nada más una cosa mental de que los extraño y me dio el homesickness. No, es realmente un desajuste de nuestro sistema nervioso a lo que para mí ha sido normal por muchos años y entrar en una nueva energía, en una nueva forma de vivir, en una nueva forma de hacer las cosas y eso se puede sentir sumamente brusco, muy solitario, puede ocasionar depresión, ansiedad o simplemente que nos regresemos, que digamos lo intenté, fracasé y no lo vuelvo a intentar, creando múltiples limitantes, creencias, códigos de significado de que es imposible, no es lo mío, yo no doy el ancho, no es para mí, ¿no? En cambio, la diferencia que puede hacer que una transición que podemos anticipar que va a tener sus complicaciones, si la vives con acompañamiento, con alguien que primero entiende cómo se siente, ya ha pasado por ahí, te va a dar como toda la empatía necesaria para que no te sientas sola, ni sientas que te estás volviendo loca, ni que estás siendo exagerada, ¿no? Pero que tengas todo ese, pues sí, como todo ese, como dijiste tú, ¿no? Arropar, que te sientas arropada en eso, que te sientas acompañada, que sientas que eres parte de una comunidad que lo está viviendo también, por ende te entiende, puede hacer toda la diferencia en que una historia de fracaso potencial se convierta en una gran historia de éxito personal de cada una de tus integrantes. Correcto. Cuéntame, para que alguien se meta a este programa, ¿tiene que ya haber migrado? ¿O puede estar así como que quiero hacerlo, pero quisiera hacerlo ya teniendo este acompañamiento? Bueno, digamos, inicialmente este programa de Auper Consciente es para mujeres migrantes, porque es nuestro core, pero también sé que hay muchas mujeres que nos escuchan desde afuera, de Colombia, México, y que quieran migrar, pero tampoco se
se arriesgan, ¿no? Y están en esta transición de, bueno, seguramente tampoco me siento bien, quiero renunciar a mi trabajo, me gustaría emprender o me gustaría conocerme. Este programa también es para mí y sí, claramente, porque más que hacerlo a nivel migratorio, es un tema de encontrar nuestro propósito para luego sí ver las posibles opciones. Entonces ahí donde decimos, mis oportunidades están en Colombia, están en Estados Unidos, están en Argentina, están en Guatemala, están en Australia, porque muchas veces migramos pensando que nuestras oportunidades están a otro lado, ¿no? O que allá voy a ser más feliz. Y es ahí donde decimos, espera, no es la felicidad exterior, es dónde nos encontramos, dónde te sientes bien en tu propia piel para que asimismo puedas empezar a buscar esas oportunidades del exterior. Entonces, cuando buscamos el migrar solamente por un allá voy a ser feliz, allá voy a tener más dinero, allá voy a tener más plata, allá voy a tener más X, Y, Z, es ahí donde les digo, espérate. Primero alineémonos, primero descubramos qué hay en ti, qué es lo que quieres y ahí sí luego dices, ok, no sabes, creo que mis oportunidades sí están afuera, creo que esto es lo que quiero y ahí sí poder trabajar esta parte de la migración, acompañadas también de este proceso que hablas, de no sentirte sola porque van a haber muchos cambios, pero es mucho más importante cuando vas con esta claridad de lo que se puede llegar a vivir, estás segura, tienes el acompañamiento y no lo experimentas sola. Y es que aparte, me imagino, también por cómo yo he vivido el tema de la migración y en particular cómo viví cuando me fui a Estados Unidos un año por primera vez, que esos grandes parteaguas que hacemos en nuestra vida, donde todo cambia, ¿no? Donde hay una fecha, donde te subes a ese avión y de repente se acabó todo lo que te daba confort y tienes que descubrir la nueva forma, ¿no? Desde tus nuevos amigos, tus nuevos compañeros, tu nueva forma de hacer dinero, la nueva forma de sobrevivir, la nueva comida, ¿no? O sea, todo va a ser distinto. En todo ese desajuste energético, también es cuando, sin que lo veamos venir, muchas veces salen a la superficie otras heridas, Ujú. ¿no? Y entonces Total. dices, puta, esto no tiene quizá nada que ver con los problemas esperados, lo que ya sabía, lo que es evidente, pero de repente sale que yo aquí tengo quizá la herida de la hermana y me cuesta mucho trabajo ser amigas porque no he superado estas heridas. O viene este tema como de mi espiritualidad y de no saber como qué es lo que yo creo y de repente se exacerba cuando me siento fuera de mi país donde no está la religión con la que crecí. Perfecto. O, ¿no? O sea, muchas heridas. Cuéntanos un poco, evidentemente de manera anónima, pero cuéntame, ¿cuáles han sido como algunos de estos problemas que les surgen a la vida de tus clientas que quizá no tienen nada que ver con la migración, pero que gracias a la migración salen a la superficie de sus corazones, de su vida? Total, y siento que es eso mismo, ¿no? Cuando migramos también nos aislamos y podemos ver, ¿no? Ya no me conocen con una profesión, ya no me reconocen con lo que hago, ¿cómo me vuelvo a presentar? Y en ese volver a presentarme muchas veces ni siquiera sé quién soy, ¿no? Mm. Eso es súper claro, ¿no? No sé quién soy, me siento perdida porque no me conozco, me he sobreidentificado con etiquetas externas que no sé quién soy. Y muchas otras heridas, ¿no? Como el abandono, como la soledad, el rechazo, el no puedo hacer amigos o es muy difícil para mí, ¿no? Comunicar o hablar en el inglés porque siento que las personas se van a burlar de mí, pero ahí es donde tú dices, no es solamente esto, ¿no? Va mucho más profundo el tema de querer que podamos todos solas, ¿no? Muchas veces venimos a este país también, quiero tantas cosas solas, ¿no? Yo puedo sola, y es ahí donde más que quererlo sola vas a necesitar una red de apoyo. Y en esa red de apoyo es cómo en este momento te apoyas de tus amigos, de tu familia, de personas o simplemente empiezas a crear esta comunidad y hablamos mucho, ¿no? De esta energía femenina, de esta energía masculina, qué tanto en este momento recibes ayuda, qué tanto en este momento te permites ayudarte a ti mismo, ¿no? O abrirte en esta experiencia. Entonces, siento que a cada persona como que la migración de alguna u otra forma como que yo digo, te desnuda para volverte a literalmente a construir, ¿no? Y desde esta conciencia del aquí ya no hay nadie porque pensaba que todo estaba bien desde mi familia, desde mi núcleo, que al final fueron los que me crearon, pero cuando salgo es ahí donde realmente empiezas a decir, estas personas, ¿no? ¿Por qué? El X, Y, Z, y desde ahí es donde te empiezas a reflejar y decir, bueno, es un tema mío, ¿no?
o lo cambio, ¿no? Este victimismo que a veces, pero es que el país, ¿no? En Colombia me quejaba porque el presidente y aquí me quejo porque el trabajo, que porque el sistema, que porque el dinero, que porque la visa, que porque una cosa, que porque la otra. Y es ahí donde dices, como en este momento nos estamos ahogando en nuestros propios pensamientos, en lo que consideras que es bueno o malo. em, y es ahí donde tú dices, espérate, es un cambio, es un trabajo interior para que por ende la migración sea mucho más fácil, ¿no? Mucho más suave, te digo yo, Me tranquila. fascina. Me fascina porque además de que, o sea, tienes toda la experiencia vivencial para desarrollar esta empatía con tus clientas, de decir, si esto es lo que quieres, yo soy tu expansor energético perfecto. No Total, solamente lo hice desde el momento cero, de tuve que renunciar a un trabajo, tuve que empezar a mentalizarme de que iba a dejar mi núcleo, mi familia, mi recámara, mis cosas, mis amigos, mi comida, mi forma. Me voy a desprender de todo eso, pero al mismo tiempo voy a llegar a esa casa donde funciona diferente, donde la gente tiene una personalidad diferente, sentido del humor diferente, rutinas diferentes. Voy a confrontarme con mi ego, voy a tener este trabajo desde lo más elemental, ¿no? Me imagino así con cuidando niños y demás, pues desde que si total. la cocina, la ropa, el cuidar, recoger juguetes, ¿no? Todas esas cosas desde lo más elemental y de repente, ¿cómo voy a ser yo esa que se aferre tanto por sus sueños y que se prepare para evolucionar en ahora darte una contención de conciencia, de espiritualidad, de crecimiento, a través de todo esto que no me lo cuentas, yo lo viví, Total. ¿no? Total, y es esto, ¿no? Este también despertar que muchas veces estamos ¿no? Tan dormidas en, es que el mundo exterior, ¿no? Es que otros, ¿no? Y culpamos a otros cuando realmente empiezas a trabajar en ti, empiezas a despertar tu conciencia, empiezas a ser mucho más responsable y decir, espérate, es que nadie más es la que me va a venir a salvar, yo soy la que tengo que ir mucho más adentro, conectar con mis raíces, conectar con quién soy, con mi propósito y desde ahí empezar a sanar para crecer y evolucionar. Oye, querida, cuéntanos, ¿qué es lo que, cómo ves tú desde ahorita? Porque obviamente eres una experta manifestadora de todo lo que quieres. Entonces, cuéntanos un poquito hacia dónde ves que seguirá evolucionando tu carrera como coach. Wow, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Siento que tengo muchos sueños, tengo muchas ganas de seguir llevando este mensaje de migración consciente, de migrar de forma consciente a muchos latinos, muchos migrantes, y me encantaría poder, ya me visualizo con mi libro de migración consciente, poder hacer retiros de muchas mujeres migrantes, de poder empezar a promover este mensaje a muchas más personas y que no solamente se quede ahí, sino que estas personas también puedan despertar sus conciencias y ayudar a otros migrantes, porque yo siento que mi historia no es la única. Hay muchas otras personas allá afuera que han vivido procesos de migración completamente diferentes y que sé que está en el poder de ellos el despertar y el empezar a ayudar a tantos migrantes que la migración, no solamente en Estados Unidos, sino hemos migrado por muchos años, ¿no? En Colombia, los venezolanos, ¿no? En Europa, en Asia. Es algo que nos toca a todos y cuando pensamos, no, solamente que me voy a otro lugar es reencontrarte y qué bonito poder llevar este mensaje a muchas más personas a nivel personal, a nivel de conciencia y que por medio del migrar, del cambiarnos, del salir de esa zona de confort, podamos empezar a tocar más vidas. Así que me veo de verdad llenando estadios, llenando estadios de conferencias, de muchas más personas con muchos más casos de éxito. Así que es la visión, es la visión. Mm, me encanta. Oye, ¿cómo se siente voltear a ver a tu pasado y ver a esa tú que estaba renunciando a un trabajo que le generaba contracción y ahora ver cómo es el negocio de donde vives, de donde consigues el dinero para seguir tu vida, no sé, pagar tu renta, pagar tus cosas, vivir, mantenerte en otro país? ¿Cómo se siente ver tan clara esa transición y toda la valentía que requirió de ti? Uf. Uf, se siente expandido. Y siento que aunque esa Juanita quería tener el plan A, B, C, D, Z hasta hoy, ¿no? Ujú. 4 años clarito, que me digan el cómo, el cuándo, el dónde, muchas veces lo único que vemos es la primera piedra.
¿no? Es esa primera piedra y siempre hago la analogía, ¿no? De cuando estás como cruzando un lago, ¿no? Un río y tienes que llegar al otro, pero tienes que saltar varias piedritas para llegar al otro lado. Y seguramente ves la primera, la segunda y la tercera, pero la cuarta, la quinta y la sexta ya se te borran y tú dices, bueno, salto a la primera y la primera voy a poder ver mucho más clara las demás. Y, Mm. y aunque querramos tener esa claridad, ¿no? Entender, ver todo el panorama de dónde voy a estar en 4 años, en un año, en 5 años, es confiar, ¿no? Aunque no se puede ver, tú sabes conscientemente que vas a llegar allá. ¿Cómo? No sé tan claro, pero voy a llegar allá. Y el ver que el saltar en esa primera piedrita y luego el saltar en la segunda, el dar ese primer paso con confianza, sabiendo que ese primer paso me va a llegar el segundo y el tercero y el cuarto es lo que hoy en día me ha traído hasta acá, porque muchas veces, aunque he querido tenerlo todo claro y saber exactamente cómo lo voy a hacer, es simplemente cerrar los ojos, confiar en mi poder, confiar en eso que puedo hacer y hacerlo, con miedo o sin miedo, hacerlo, saltar a esa primera piedrita y que desde ahí se me han abierto muchas oportunidades. Y volvemos a lo mismo, el cada paso es recordarte, hey, espérate, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estoy con confianza? ¿Esto me suena? ¿Esto no me suena? Y que desde ahí podamos dar estos pasos de valentía, ir avanzando en ese camino, checando, ¿no? ¿Qué me suena? ¿Qué resuena conmigo? ¿Es por aquí? ¿No es por aquí? ¿Qué se siente bien en este momento? Cerrar los ojos y confiar, porque al final es esa visión que aunque querramos tenerla clara, ¿no? Muchas veces cambia e ir también, ¿no? Evolucionando y preguntándote hasta qué punto me aferro por estos sueños que tengo del futuro cuando pueden ser solamente el ego o Ujú, realmente decir, sabes, ya no vibro de aquí. Esto, ujú. esto no se alinea conmigo, esto siento que ya no es lo mío y también tomar esa decisión y decir, este es mi nuevo camino y confiar en que lo estás haciendo bien, en que vas a dar este siguiente paso y desde ahí empezar a manifestar desde la seguridad, desde el poder, no es del, ay, quiero hacerlo, pero lo estoy haciendo porque lo tengo en mi vision board pero ya no resueno con eso y por más de que quiera manifestar no me gusta, entonces es como, güey, revalúalo, ¿no? Cámbialo si lo tienes que cambiar, pero que se sienta poderoso, porque ahí es donde empezamos a utilizar las leyes, ¿no? Universales, ahí es donde empezamos a crear y no solo desde la mente, sino desde el qué se siente bien conmigo en este momento, qué es lo que en este momento se siente bien para sí mismo poder dar mi siguiente paso y que eso se materialice. Porque por más de que me quiera meter en la mente de que hay algo que tengo que hacer, si no vibra acá, no, nunca se va a materializar. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ay, para quienes nos estén escuchando, me gustaría hacer este momento de reflexión de decir, muchas veces escuchamos historias de alguien que ya lo logró, ya tiene algo, ya le funciona, ya lanzó el curso, ya enrola estudiantes, ya vive de su mensaje y decimos, uff, qué ganas de tener eso, ¿no? Pero de repente escuchar estas historias para desmitificar el proceso, de decir, es que no fue necesariamente fácil. Tomó su tiempo, tuvo momentos álgidos, tuvo momentos de confusión, de bajón, de tener que desapegarte, ¿no? Y de repente confrontarnos con eso de decir, si tú quieres dar un quiebre inaudito en tu vida, ¿no? Donde todo cambie, donde de verdad esa historia, ¿no? Esa historia que estamos contando con nuestra vida, de repente tiene una trayectoria y de repente hay ese quiebre inaudito que hace que la historia se vuelva más interesante, que hace que Ujú. salgan heridas, pero que esas heridas sanen y trasciendan, abre un sinfín de oportunidades, sale nuestra verdadera personalidad. Como tú dijiste, vas descubriendo esos talentos, esos dones, ¿no? Que tenías quizá dormidos, ¿no? Pero salen por la necesidad, salen porque nos ponemos en la línea de fuego. De repente es Correcto. el rollo de confrontarnos y decir, todos y cada uno de nosotros tenemos esa vocecita interior que nos está pidiendo más, que nos está pidiendo seguir ese sueño, tomar esa decisión, soltar esa cosa que me mantiene en el mismo lugar, pero pues todos tenemos que sentir la emoción de decir ahorita mientras hago ejercicio es el momento de volverme ranita y pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ahorita es el Total. momento de transmitir mi emoción a mi familia para pedirle su apoyo en esto que quiero hacer. Ahorita es el momento de treparme al avión. Ahorita es el momento de confrontarme con mis miedos y sentir las emociones de quererme regresar, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que vivir sus propias curvas y cada quien tendrá las recompensas de su propio trabajo interior. Correcto. Y siento que en esos saltos muchas veces
vas a dar algunos que funcionen y otros que no, pero en esos que seguramente no funcionen es aprender, ¿no? Y es decir, ok, lo intenté y está bien, pero esto no me hace ni mejor ni peor persona. Y aunque vemos muchas veces el éxito, ¿no? Lo que se consigue a nivel personal, a nivel profesional, el dinero, es también entender de que hay mucho detrás, ¿no? Y que hay mucha valentía y que hay mucha fortaleza y que hay mucho trabajo y que hay muchos, no sé cuándo, por cómo, por dónde o cuándo, pero me lanzo y es lo que al final nos llevan a tener esos resultados, ¿no? Que siempre hablo de literalmente acción masiva imperfecta, acción masiva imperfecta. Por más de que salga o no salga, hazlo, que en el camino te vas a dar cuenta si funcionó o no funcionó, pero es más fácil a veces quedarnos pensando en la silla, ay no, pero hasta que tenga el plan perfecto, hasta que pueda ver todo el caminito, entonces me lanzo y bueno, ya ves pasando a todas las personas y tú sigues intentando ver esa roquita, ¿no? Que está ahí, pero que al final no la vas a ver hasta que te acerques un poquito más allá. Y cuando te acerques te vas a dar cuenta que es por ahí o no es por ahí, pero en el, no solamente verlo, imaginarlo y planearlo, sino el saltar y el hacerlo, ¿no? Con miedo, sin miedo, pero hazlo. Que en esa experiencia vas a ponerte más en esa línea de fuego y esa línea de fuego es al final la que nos permite aprender, ¿no? Esa Oye, barrera. y a esas habilidades que mencionaste, yo le quisiera agregar el tema de la dedicación, porque de verdad, Juanita, que fue un privilegio tenerte en Sherpa y ser testigo de tu dedicación. Estar en casi, yo creo que te vi en todas las sesiones en vivo, revisar tus tareas fue hermoso, ver la calidad de la evolución de tus aprendizajes con las herramientas no me deja ninguna duda, primero, que tu éxito iba a ser inevitable y por supuesto que tus regalos para el mundo iban a ser espectaculares. Porque en el Gracias. proceso de sanar, dedicarnos y comprometernos con lo que queremos, va surgiendo nuestra medicina para el mundo, ¿no? Y Total. eso es lo que tú estás haciendo ahorita, en un nicho muy increíble, un nicho muy apegado como a tu historia de vida, estás siendo medicina para todas estas mujeres que quieren usar ese mismo trampolín, seguir un poquito ese mismo camino, pero pues cada quien lo va a vivir diferente desde su historia, sus creencias, sus limitaciones, y tú estás haciendo medicina para que todas estas mujeres cumplan este sueño, se permitan ese desapego y descubrir qué es lo que la migración traerá para sus vidas, de quién se enamorarán, en dónde vivirán, cómo van a florecer, ¿no? Y tú estás haciendo medicina, un catalizador para que ellas puedan verse a través de tus ojos, creer en ellas a través de ver cómo tú crees en ti misma, porque lo haces simplemente posible para ellas, les modelas el cómo hacerse. Muchas veces decimos, híjole, es diferente que me enseñes a hacerlo a través de que me digas o que me enseñes a hacerlo a través de que me muestres cómo se hace. Total, que también es posible para ti, ¿no? Ujú. Me encanta, dices, gracias. Ay, Juanita, muchísimas gracias por haber venido a mi medicina. Cuéntanos, por favor, en dónde te puede encontrar la gente para que te empiecen a seguir y si alguien está interesado, por supuesto, en entrar a tu programa, pues pueda contactarte o ver la página web, etcétera. Claro que sí, en Instagram me pueden seguir como Juanita Peláez 19. En Spotify también tengo un podcast, se llama Migración Consciente Podcast. Ahí hablamos de todos estos temas muchas veces que incomodan, pero que toca hablar y ahí puedes encontrar mucho material gratuito. Claramente en mi Instagram me puedes escribir, soy siempre como la que respondo y también puedes ver, tengo mucho contenido gratuito para que empieces a alinearte, a entender un poco más y claramente en mi página web de Sherpa Certification, por ahí también puedes agendar una sesión de coaching conmigo o escribirme a mi DM, ¿no? Y podemos tomar una llamada gratuita para conocerte, para ayudarte y ver si mis programas, mi asesoría, mi experiencia en este momento te puede ayudar. Me encanta servir y me va a encantar conectar contigo. Muchísimas gracias, Juanita. A ti, gracias Esther por este espacio, gracias por ayudarme a hacer también mi medicina y cuando empezamos a hacer nuestra propia medicina despertamos la luz de otros. Así que gracias de verdad por esta oportunidad, por ser mi guía, por ser mi luz y por expandir mucha más conciencia. Gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si esta información te gusta y hace vibrar tu corazón y estás esperando que se abran las posibilidades para poder tener esta experiencia,
estaría increíble que te unas a Relevante Espiritual. Es mi grupo de estudio mensual donde vas a poder empezar con herramientas del pilar yógico y del pilar terapéutico para poder avanzar en tu proceso de sanación de manera eficiente y que puedas no seguir postergando tu proceso de sanación. En Relevante Espiritual vas a encontrar módulos que son muy importantes como base para despertar tu conciencia y tu proceso espiritual de entendimiento ante los traumas, heridas, vacíos que haya en tu vida. Entonces, en Relevante Espiritual vas a tener múltiples sesiones de hipnosis, sesiones de breathwork, vas a pertenecer a esta comunidad donde tienes acceso a hacerme cualquier tipo de pregunta, vas a tener módulos que se pueden basar en sanar heridas de corazón roto, conectar con tu niño interior, sanar vacíos en tu cuerpo energético, trabajar tu amor propio, tu autoestima, tu relación con el dinero, con tu profesión y vas a poder avanzar muchísimo. Estoy segura que si tú estás comprometido o comprometida con tu proceso de sanación, Relevante Espiritual puede ser esa as bajo la manga que te permita ir adelantando a tu propio ritmo conforme tengas tiempo a un precio sumamente bajo para que puedas ver cambios sustanciales en tu vida, en las manifestaciones de economía, para que puedas también profundizar en otros pilares y por supuesto ir a estos retiros si esto es algo que te interesa. Yo soy Esther Iturralde, me encantaría tenerte en mi comunidad Relevante Espiritual. Encuentras toda la información en las notas del episodio, el link directo para que vayas a la página web donde verás todo lo que incluye, cómo funciona y dónde te puedes inscribir. Te mando un beso muy grande, gracias por quedarte en un episodio más de Mi Medicina Podcast.